Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 19 de julio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Nuevamente empezamos una semana y deseamos con todo el corazón que sea con la bendición de Dios. Así que vamos a hacerlo con el pie derecho, estudiando la palabra de Dios. Con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Un conflicto cósmico, el título de la lección para el día de hoy. Compara Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9, Efesios capítulo 6 versículo 12 y 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. ¿Cómo influyen estos pasajes en nuestra comprensión de la oración intercesora? Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo influyen estos pasajes en nuestra comprensión de la oración intercesora? Debemos interceder los unos por los otros en oración, porque como ya hemos leído, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Realmente hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, donde Satanás y sus ángeles luchan cada día por hacernos caer en tentación y en pecado. Nuestra lucha no tenemos que hacerla solo, el Señor ha prometido. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Y nosotros como hermanos, como miembros del pueblo de Dios, debemos interceder los unos por los otros en oración, estando en constante comunión con Dios. El Señor dice en su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque cuando la iglesia se une, porque cuando cada miembro de la iglesia se une en oración intercesora los unos por los otros, Satanás no puede resistir el poder de Dios, y como Dios lo ha prometido, Satanás se retirará del hogar, de la vida, de la iglesia, de los que invocan el nombre de nuestro Dios. Amén. La Biblia descubre el velo entre el mundo visible e invisible. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad, entre Cristo y Satanás. En este conflicto cósmico, Dios respeta la libertad humana. Nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia. Él envía a su Espíritu Santo para convencer a hombres y mujeres de la verdad divina, como está en Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad, como está en Hebreos capítulo 1 versículo 14. Dios también organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarlas hacia Él. Lo que Dios no hará es forzar la conciencia. La fuerza es contradictoria al reino de Dios. La coerción es ajena al principio del amor, que es la base de su gobierno. Aquí es donde la oración es tan significativa. Aunque Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes de que oremos, nuestras oraciones desatan el poderoso poder de Dios. Respeta nuestra libertad de elección al orar por otro y puede hacer más a la luz de la controversia entre el bien y el mal cuando oramos que si no lo hiciéramos. Considera esta declaración cuidadosamente. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Conflicto de los siglos, página 580. En el gran conflicto entre el bien y el mal, la oración establece la diferencia. Cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo, se abren canales de bendición divina para que fluyan en su vida. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Al tratar el tema de la oración intercesora, debemos reconocer humildemente que no entendemos completamente el accionar de Dios, pero esto no debe impedirnos entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Por qué crees que Dios obra más poderosamente cuando oramos que cuando descuidamos la oración? Incluso si no entendemos completamente cómo funciona todo,
¿por qué la exhortación bíblica de orar por otros debería impulsarnos a hacer exactamente eso? Muy bien, yo creo que podemos estar de acuerdo en algo. Dios se interesa en la salvación de todas las personas. Pero también es cierto que hay algunas personas que se interesan más en su salvación que en otras. Por ejemplo, nosotros que nos esforzamos de cada día estar en comunión con Dios, nos arrodillamos, oramos, leemos la Biblia, tratamos de estar en constante comunión con Dios. Pero hay aquella persona que aunque conoce de la Biblia, que aunque conoce las promesas de la Biblia, no es su preocupación principal buscar el reino de Dios y su justicia. Esta persona está más expuesta a las tentaciones y a la acechanza de Satanás. Ahora, cuando nosotros oramos de manera intercesora por este hermano, amigo o miembro de familia, Dios actúa de manera poderosa por la fe que yo estoy ejerciendo a través de la oración. Eso es como cuando Pedro llega al templo de la Hermosa en Hechos capítulo 3 y se encuentra con el hombre que está paralítico o que tiene las extremidades inferiores afectadas. Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y el hombre no se levanta, el hombre no hace nada. Pero Pedro lo toma de la mano derecha y lo levanta con un impulso y inmediatamente actúa el poder del Espíritu Santo en la vida de este hombre. Pero actúa por la fe de Pedro, no por la fe del hombre, porque es que el hombre no se inmuta, no hace nada para que él pueda ser sano. Entonces Pedro, al ver la incredulidad de este hombre, lo toma. Inmediatamente el Espíritu Santo actúa y sana al enfermo. Por eso es tan importante la oración intercesora. Por la fe que yo ejerzo a través de la oración intercesora, muchas personas pueden ser salvas por el poder de Dios. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes y que podamos poner en práctica orar unos por otros. Amén. Los esperamos mañana con una nueva lección. Dios les bendiga.